Amén. Para gloria y honra de nuestro Dios, ¿a dónde iremos si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? ¿Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor? Voy a pedir que pueda abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y voy a leer para ustedes algunos versículos, solamente 7 versículos. Y voy a pedir que ponga atención porque vamos a centrarnos en este pasaje de la Escritura. Y después me acompañe en oración para pedir la dirección a nuestro Dios. Ahí en su lugar, con su vista, acompáñenme. Ya estamos todos, amén. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 20. Quienes ya lo tengan pueden afirmarlo. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Juntos leemos, hermanos, versículo 20. Padre amado y soberano Dios eterno, te damos gracias por este día que nos concedes para poder, Señor, adorarte. Hemos alabado tu santo nombre en este tiempo de culto, nos hemos regocijado, Señor, a través de la fraternidad con la familia. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, están dispuestos nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Prepáralos como buena tierra, Señor. Que nuestros corazones, que cada uno de mis hermanos, su corazón sea receptivo. Que esa palabra, Señor, pueda ser sembrada, dar fruto, Señor, pero pueda ser recibida siempre, Señor, con amor. Y en el nombre de Jesús, Padre, un siervo tuyo, ruega la dirección de tu Santo Espíritu para que, Señor, tú nos confortes, nos edifiques, nos hables a través de tu palabra, nos confirmes el llamado, Señor, que tienes para nuestra vida. Padre Santo y amado Dios, te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, antes de comenzar con este mensaje, quiero hacerles una pregunta. ¿Se considera usted destacado? ¿Sí o no? Mi hermana Mary dice que no. Ahora mi hermana Marcia dice que sí. ¿Cómo de que no? ¿Se considera destacado, hermano? Aún mejor. ¿Se considera santo? La Biblia dice, y cuando habla la Escritura dice que en la congregación, dice el Salmo, ¿de los qué? De los santos. ¿Cuál será esa congregación de los santos? Porque si yo no me considero santo, entonces, ¿en qué congregación estoy? ¿Dónde me estoy congregando? Claro, somos imperfectos. La santidad es un proceso que vamos a ir viendo. Y hermanos, este mes vamos a trabajar sobre este llamado. Antes de eso, hermanos, y confirmarles. Pastor, pero usted es el pastor, usted tiene el llamado. Yo no, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que no tienen llamado? Una vez lo predicamos y lo compartimos. Si les preguntaran a ustedes, hermana, usted tiene un llamado, ¿qué diría? No es que solamente el pastor, o los diáconos, o los ancianos tienen el llamado. Es la primer requisito. El decir que no soy apto, yo no soy, no me considero una persona que sea capaz, ¿verdad?, para ejercer un llamado como el pastorado, como el diaconado, todo eso. Pero precisamente el primer requisito es, ya lo cubre usted. Si usted dice que no es capaz o no es apto, ya cumplió con ese requisito que es el primordial. Porque se acuerda de Moisés, de muchos hombres que fueron
o se consideraban incapaces. Jeremías, el mismo Jeremías también, que se preguntaba, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Soy un niño nada más, decía Jeremías. Entonces tenemos un llamado, hermanos. Este llamado que vamos a manejar en este mes va a ser un llamado a vivir en santidad. Ya me lo sé, ya me lo han predicado muchas veces. Pero la santidad es un proceso, hermanos, que tiene que ser constante. Ahora, acabamos de leer una carta que es del apóstol Pedro. Y esta hora vamos a trabajar precisamente eso, el llamado a la santidad. Es admirable, hermanos, tan maravilloso ver cómo un hombre que negó 3 veces a Jesús, un hombre que tenía un carácter violento, como Pedro, que era agresivo, que sacó una espada un día y cortó una oreja. Tan agresivo era. Es asombroso ver, mis amados hermanos, cómo Pedro, ese hombre tan impulsivo y con ese carácter agresivo, pudo ser transformado en el autor de esta carta. Había leído esta carta a conciencia y con detenimiento, esta carta del apóstol Pedro, por lo menos este capítulo, porque ahí vamos a encontrar muchos tesoros y aprendemos muchas lecciones en esta carta. Porque al mirar la vida de este hombre, o quizás mirar la vida similar de una persona semejante, con un carácter violento, con un carácter agresivo, y después ver cómo es transformado, podemos preguntarnos, ¿acaso puedo ser santo? ¿Se ha preguntado eso, hermano? ¿Cuántos tienen el carácter violento? Buena Hilda, sí, yo. La honestidad, hermano, gracias a Dios. Colérico, ¿se acuerdan de los temperamentos? El temperamento colérico, ¿quiénes tienen temperamento colérico? Mi hermana Hilda también, para no acercarme, no es cierto. El temperamento melancólico, ¿quién tiene el temperamento melancólico? Hermana Itzel. Mi hermana Miri dijo también, ¿no? Dice que no. El flemático o el sanguíneo, a veces de buenas y a veces de malas, o como me agarran. ¿Acaso puedo ser transformado? ¿Acaso puedo ser santo? Mis amados hermanos, ¿cómo es que usted podrá reconocer la santidad de una persona? ¿Se imagina? ¿Cómo es que nosotros los seres humanos podemos reconocer que una persona está viviendo en santidad? Esta carta precisamente nos va a enseñar eso. Pero para eso tenemos que entender qué es la santidad. ¿Qué es santidad para usted? ¿Qué es santidad? ¿Qué entiendo por santidad? Si usted busca en Google, ¿qué va a aparecer? O en el diccionario ese que le llaman, ¿cómo se llama? El Larousse. Cualidad del que es santo. Y nos hace, ¿manda, hermana? En la Real Academia Española vamos a encontrar eso. Ajá. El doctor Google, ¿no? También igual, cualidad de quien es santo. Y queremos saber qué es santidad y nos quedamos igual. Pero tenemos que acercarnos entonces, hermanos, al idioma original. La palabra griega para santo es hagios. Y esta palabra griega, su significado es santo, pero tiene que el aspecto de alguien puro, de alguien diferente, de alguien apartado, de alguien consagrado. Eso es ser santo. De manera que entonces yo, ¿cómo puedo reconocer la santidad de una persona? Porque vive apartada, porque vive consagrada. Pero hermanos, si somos imperfectos en esta tierra, recuerde entonces que lo que le acabo de decir, que la santidad es un proceso. Ahora, hermanos, no somos como la mayoría, porque somos hijos de Dios. Y Pedro va a decir después que somos el pueblo escogido, ¿qué? Por Dios. ¿Somos qué? Linaje, ¿verdad? Real sacerdocio. ¿Somos qué? Santos. Estamos llamados a vivir en santidad. Y luego más adelante, otro siervo de Dios va a decir
que sin la santidad, nadie verá al Señor, sin santidad. Así que mi amado hermano y hermana, si usted recibió a Jesús en su corazón, le está dejando reinar en su corazón, usted es hijo de Dios. Si usted se deja dirigir por el Espíritu de Dios, usted también es parte de la familia de Dios. Es hijo, es hija de Dios. No somos como la mayoría porque somos hijos de ese Padre eterno, de ese Padre amoroso, de ese Rey de Reyes. Yo les decía a mis hermanas en alguna ocasión, son ustedes hijas de un rey. ¿Cómo se le llama a la hija de un rey? Una princesa, una joya para Dios. Y como tal deben ser tratados. Ahora, permítame esta expresión. No somos del montón, hermanos. Y no hacemos acepción de personas, simplemente marcamos la diferencia como hijos de Dios. Amado hermano y hermana, usted no se sienta porque no es del montón. Usted es un hijo y una hija de Dios y como tal debe vivir y tiene derecho a vivir como Dios le está otorgando esta oportunidad. Ahora, esta historia de esta carta que escribe Pedro se dirige a una ciudad allá en Galacia, a los dispersos que estaban en esta ciudad, en la actual, hoy día es Turquía. Y les dice Pedro, los llama, los invita a ser santos, a ser puros, a ser diferentes, a ser consagrados. ¿Por qué? Porque su Padre Dios es santo. Ahora vayamos por favor, hermanos, aquí en el versículo 21 en adelante de esta carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para eso Dios puso en nosotros el creer en Dios, para que tengamos esperanza y que nuestra fe y esa esperanza sean siempre ¿en quién? En Dios. Ahora, ¿por qué no puedo ser santo? ¿Por qué batallo y lucho con la santidad? Versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? El Espíritu, para el amor ¿qué? Fraternal. Vuelvo a repetir eso, para el amor fraternal, ¿no qué? No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón ¿qué? Y vuelve la santidad. El significado de la santidad. De manera que la santidad, hermanos, es también amor. Por lo tanto, la santidad se vive en amor. Y ahora, algunos hermanos creen que basta con amar a Dios, pero no amar al prójimo. Nos mostramos de alguna manera muy individualistas. Hoy quizás muchos pueden decir, yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero como que ya somos muchos aquí en el mundo, ¿no? Ojalá no hubiera tantas personas en el mundo. Y tal pareciera que la santidad o el amar a Dios está separado o desvinculado de nuestras relaciones sociales, de amar al prójimo. Nos cuesta trabajo amar al prójimo. En algún estudio le decía a mi hermana Lulú, supongamos que yo soy un vecino de mi hermana Lulú y que pues por ociosidad le aviento piedras, le estoy ahí a su ventana molestando. Y Dios dice en la Escritura que tenemos que amar al prójimo, a los enemigos. Y decía mi hermana, hermana, ¿me amaría? Mi hermana mejor se fue. Dice, no, yo no. Muchas veces nos cuesta trabajo amar a los enemigos, sí, pero incluso a los más cercanos, al prójimo, porque no estamos acostumbrados a ejercer el amor. Nos cuesta amar al prójimo, a mi hermano. Y hermanos, hoy tristemente lo podemos ver en la familia. Es muy difícil ver cómo un hermano no se lleva con el otro. Y cuando pasa eso en la familia, nos sorprendemos, nos quejamos, batallamos y luchamos. Y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué mi familia es así? No nos acordamos, hermanos, que eso surgió desde la primera familia.
¿Se acuerdan de la primera familia? ¿Cuál fue? Adán y Eva. Sus primeros hijos, ¿quiénes fueron, hermanos? Caín y Abel. Celos y envidias. Y eran hermanos de sangre. ¿Quién le quiere poner Caín a su hijo? Nadie, ¿verdad? A veces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que los celos y la envidia también están en la familia o en nuestro corazón. Y por eso nos cuesta vivir en santidad. Y dice la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 20, que si yo digo que amo a Dios, pero odio a mi hermano, entonces ¿cómo me llamo? Primera de Juan 4:20, ¿cómo me llamo yo? Si yo digo yo amo a Dios con todo mi corazón, como decíamos hace un rato, pero ojalá que pues no haya tantos ya en el mundo, yo no amo a mi prójimo, ¿cómo me llamo? ¿Cómo, hermana? Mentiroso. Y hacemos a Dios mentiroso, porque si yo digo que amo a Dios, a quien no he visto, pero no soy capaz de amar a mi prójimo, a quien he visto. Dios es amor. Y yo no puedo expresar amor si no amo primero a quien he visto. Así que, mis amados hermanos, tengamos cuidado en esta parte. Y amar al hermano, amar al prójimo, le tengo una noticia. No es una opción. Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Y antes de eso dijo, un mandamiento que nuevo soy. No es una opción. Es que es un mandato de Dios, un mandato divino. Y bueno, esto es para nuestros hermanos biológicos o hermanos en sangre. Y nuestros hermanos espirituales, mi hermana Marce, Itzel, mi hermana Ruth, mi hermana Lupita. ¿Qué pasa? También tenemos que amarnos los unos a los otros. De manera que la santidad, hermanos, no es algo que se vive solamente Dios y yo, vertical nada más, sino también es Dios y yo y ellos, los demás. También es horizontal el amor. Ahora, hermanos, yo le preguntaba hace un momento, ¿se considera usted destacado? ¿Se considera usted santo? Muchos decían que no. Pero ¿cómo sé entonces que yo soy destacado, que soy puro, que soy consagrado, que soy diferente en mi relación con Dios? ¿Cómo lo puede usted saber o conocer? En la manera en que usted ama a aquellos con los que se relaciona constantemente. El amor en la familia, mis amados hermanos, con los que está constantemente relacionándose, es consagrado, es apartado para Dios, es un amor no fingido. El llamado a la santidad, hermanos, no es solamente vertical con Dios en el cielo, también es horizontal en el suelo, en la tierra. Tiene que expresarse de esa manera. Y la santidad, hermanos, se vive en amor. Tenemos un llamado a vivir en santidad y hemos de comenzarlo a vivir ¿cómo? En amor. Y ese amor tiene que ser un amor no fingido, un amor real. Algunos de ustedes, hermanos, y no quiero evidenciar, porque se evidencien, pero es para reflexionar. ¿Han comprado cosas originales? ¿Marcas originales? ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos. ¿Han comprado, cómo le llaman? Ya después, bueno, los que luego compramos, les llaman, los que playeras de fútbol, no les llaman, ya piratas, sino ya hay una antes de la original, no recuerdo cómo le llaman esas playeras o mercancía, clones o algo así. ¿Han comprado eso? Como que casi le pega al original, ¿verdad? Y no se diga lo que sí es pirata, ¿verdad? ¿Cuánto le dura algo pirata? Si una playera original me dura quizás, no sé, un ejemplo, 3 meses, una pirata ¿cuánto me va a durar?
3 semanas a lo mejor, ¿verdad? Porque se va a despintar o algo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces nuestro amor es amor fingido. Y por eso el apóstol Pablo está hablando y llamando a los dispersos de Galacia a ser santos. Porque en aquella época se fundían imágenes. Y los que iban a comprar esas imágenes, los que estaban adorando ídolos, la gente que no conocía de Dios, les decían, dame una imagen sincera. Y ellos llamaban sincera porque en el taller donde trabajaban estaba fresco, todo lo hacían, y de repente algo les faltaba. O hubo una falla, una imperfección, y todo estaba bien. Pero de repente, cuando lo sacan al sol, esa imagen de cera, de mármol, de todo, esa imagen se empezaba a derretir. A lo mejor la nariz, a lo mejor una oreja de esa imagen. Y lo que hacían los fabricantes era agarrar polvo de mármol y cera y volver a reconstruir esa pieza. Pero esa pieza estaba bien mientras estaba en lo fresco. Pero cuando pegaba el sol, se volvía una nariz, sí, como la mía, gacha, fea. Eso es, hermanos, el que podamos comprender que es un amor no fingido. Tenemos que purificarnos, amarnos sinceramente, sin fingimiento. Cuando creemos en Jesucristo, los que hemos recibido en nuestro corazón a nuestro Salvador como único y suficiente, creemos en la verdad. Juan 14:6 dice, Jesucristo es que, dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí también la palabra dice que los que creían en Jesucristo, creyeron ¿a qué? A la verdad. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta que hemos sido llamados a ser santos. Que la santidad se vive en amor. Se comienza a vivir en ese amor no fingido. Va a ser un proceso donde solamente completo va a ser hasta que Cristo venga. Pero en la tierra es un proceso donde usted participa no en cooperación con Dios, pero sí en respuesta a ese llamado que Dios le está haciendo a su vida, a vivir en santidad. ¿Se ha preguntado esta frase o esta pregunta, hermanos? Si se ha preguntado esto, quiero que complete la frase. Si yo volviera a nacer, no estoy hablando de reencarnación, es una frase muy social, muy secular. O si le preguntaran a usted, o si tuviera la oportunidad de volver a nacer, ¿qué diría usted? Si usted volviera a nacer. Muchos dicen, si yo volviera a nacer, no cometería los mismos errores. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Sí? No se espanten, estamos tranquilos, hermanos, no es regaño, es palabra de Dios. Y ¿se ha preguntado eso? O sea, si yo volviera a nacer, ¿no cometería los mismos errores? Si se ha preguntado, si ha respondido eso, hermano y hermana, déjeme decirle que precisamente de eso se trata. De que en el momento que usted recibió a Jesucristo, usted murió al pecado. Y usted ha vuelto a nacer a una nueva vida. Y como tal tiene que vivir en esa nueva vida. Yo no sé, no entiendo por qué mi hermano Pablo, mi hermana Lupita, mi hermana Marce le pusieron a la misión vida nueva, ¿eh? Pero por algo es. Tenemos que vivir en santidad y mostrar una vida nueva hacia los demás. Expresarlo sin mi relación con Dios personal tiene que ser. Después familiar. Porque todo lo que yo exprese personal y familiar en mi hogar, lo voy a expresar ¿en dónde? En la iglesia. Lo que exprese en la iglesia, en la adoración a Dios también, después lo voy a expresar ¿en dónde? Ante la sociedad. Y no voy a ser yo, sino que Dios va a usar mi vida para traer más hermanos en la fe y glorificar su santo nombre. Ahora, mis amados hermanos, la santidad, hermanos, es ser renacidos, es ser regenerados. Versículo 23 y termino con esto, hermanos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba
y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice la palabra de Dios, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que, mis amados hermanos, tenemos un llamado a ser santos, a apartarnos, a ser diferentes, a marcar la diferencia. Amén, hermanos. No sé cuántos leyeron la reflexión que mandé de aquel hombre Onésimo. Si no la ha leído, busque qué quiere decir Onésimo, qué significa ese nombre. O lea Filemón capítulo 1, y si en su hogar, en su familia, yo les decía, hay alguien todavía que no ha creído en Jesús, crea en Dios, que Dios puede elegirlo, puede cambiar y transformar su corazón. No pierda la esperanza, porque dice la palabra de Dios que vuestra fe y esperanza sean siempre ¿en quién? En Dios. Y Él tiene el poder, así como ese hombre. De alguna manera quizás fue alguien que no era útil, pero escuchando la palabra, por la predicación de la palabra, fue transformado. Y Pablo rogó a su siervo que le recibiera con amor entrañable también. Así que no pierda la esperanza, hermano. Su padre, su madre, sus hijos, su esposo, su esposa. Y ejerzamos el amor no fingido. Así que, hermanos, si usted viene con su esposo, con su esposa, si viene con su padre, si viene con su hijo, si es hijo, denle un beso a su padre o a su madre. Es el tiempo para poder expresar el amor no fingido. Si es padre, denle un beso a sus hijos. Exprese ese amor no fingido. Si es esposo o esposa, denle un beso a su esposo o a su esposa. Nada más no se pique. Pero expresemos ese amor no fingido como hijos de Dios. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias, Señor, te damos por esta palabra tuya que nos concedes. Gracias por tu amor incomparable, Señor, porque nos muestras y nos recuerdas que tenemos un llamado como iglesia y como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, que tú mereces. Pero también deseamos, Señor, que nuestro corazón pueda hacerlo, Señor, viviendo en santidad. Padre Santo, no podemos ser santos, Señor, solamente por méritos nuestros. Rogamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu rejuvenezca, renueve y restaure nuestras vidas. Nos consagramos con familia, como hijos tuyos, Señor, para vivir en santidad y responder ese llamado tuyo. Padre, que valoremos tu gracia, Señor, porque ciertamente seguimos siendo pecadores, pero Padre, tú has pagado la deuda de la persona de Jesús. Y solamente podemos decirte, gracias por tu perdón, Señor. Y hoy quiero vivir, Señor, de una manera no solamente correcta y recta delante de ti, sino una vida que te agrade. Y es por eso, Padre, que hoy tomo mi decisión y quiero, Señor, que tú pongas en mí el querer como el hacer. Dirígeme con tu Santo Espíritu, Señor, y pon ese mover de amor para poder responder en obediencia y vivir en santidad. En Cristo Jesús te lo pido y doy gracias. Amén.